Bendiciones para todos y para todas. Le habla su hermano Pastor Rati Martínez en este tiempo de personaje bíblico. En esta ocasión queremos hablar acerca de un personaje bíblico muy interesante. Ese personaje bíblico al cual nos estamos refiriendo es a Eliseo. Eliseo, un personaje el cual nosotros encontramos de él por primera vez en el primer capítulo o primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, donde Dios manda al profeta Elías que lo ungiese. Por eso la palabra del Señor nos enseña en el capítulo 19, verso 19 en adelante, dice: y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Interesante comienzo de este gran profeta, un hombre el cual creo que es digno de imitar. Quizá muchos de nosotros pensaríamos que Eliseo es digno de imitar por la unción que poseía, porque poseía una unción muy fuerte este hombre. Sin embargo, vamos a estudiar algunos pasos importantes en la vida de un hombre o una mujer que quiere ir detrás de la unción del Espíritu Santo. En los primeros pasos que quiero que nosotros observemos en este capítulo 19, desde el verso 19 en adelante, podemos encontrar que Eliseo tenía una paternidad. No podemos caminar sin antes tener una paternidad. Podemos ver la relación que existía en Eliseo con su padre. Tenía una relación sana, una relación saludable. Por lo tanto, el primer principio que tenemos que aprender de la vida de Eliseo es la obediencia, el buen trato, la paternidad que tenía Eliseo. Nadie puede ser efectivo en el ministerio si no tiene una saludable paternidad. Por eso podemos observar que cuando Elías le deja caer el manto a Eliseo, la Biblia enseña que él le dijo: déjame de pedirme de mi padre y mi madre. Interesante este principio, la cornonía que existía entre Eliseo y su padre. Cuando hablamos de padre, tenemos que entender dos atmósferas: una atmósfera espiritual y una atmósfera genética. La genética, o por sangre, es la que nosotros poseemos a través del hombre y la mujer que nos engendró. Esa genética es la que produce en nosotros lo que es la vida terrestre, la vida natural. Fuimos creados por un hombre, fuimos creados por una mujer. De ahí procedemos, de ahí venimos. Pero existe la segunda atmósfera, que es la atmósfera espiritual. Usted nunca puede ser candidato para ser instruido, enseñado, si no tiene una paternidad. Por lo tanto,
Eliseo tenía que ser enseñado por Elías, pero antes que Elías instruyese a Eliseo en los caminos hacia la unción o doble porción, primeramente Eliseo mostró que podía ser un discípulo. ¿Por qué? Porque se sometía a su padre terrenales. Por lo tanto, esto me hace entender que si no conocemos o somos fieles a una atmósfera natural, nunca podremos serle fiel a una atmósfera sobrenatural. Por lo tanto, encontramos una paternidad. Primer punto para poder alcanzar una doble porción: tener paternidad, ser instruido, tener padres espirituales, tener gente que podamos someternos a ellos. En segundo lugar, podemos entender que Eliseo renunció a una antigua vida. ¿Era mala la vida de Eliseo? No era mala. Sin embargo, Eliseo entendía que habían cosas que tenía que renunciar. Por eso notamos acá en la escritura que él dijo: ahora déjame de pedirme. Y note que dice la escritura que agarró el arado, la leña, y comenzó y coció un buey. Aquí nosotros podemos entender que renunciación equivale a nuevo cambio, a cosas pasadas, cosas que vamos a dejar en el pasado. Por lo tanto, es preciso entender este principio. Dice que mató los bueyes. Los bueyes es una representación de carne. La carne es un estado el cual Pablo nos enseña y nos dice que el hombre natural, el hombre carnal, no puede discernir las cosas que provienen del Espíritu, porque para el tal es locura. Por lo tanto, es un principio interesante lo que nos enseña acá Eliseo. Es tan interesante el principio que Eliseo mató los bueyes. Hay mucha gente que Dios quiere darle una doble porción. Hay muchas personas que Dios quiere bendecir, pero lamentablemente no han matado los bueyes en su vida. Los bueyes es una representación de una vida carnal, de una vida terrenal, de una vida fuera de los propósitos de la voluntad de Dios. Por eso Eliseo entendía que no podía caminar recordando los bueyes de la casa hacia la doble porción. Si usted quiere ser un candidato, si quiere ser una candidata a la doble porción, a la unción genuina, a la unción que viene del cielo, tiene que entender que tiene que matar los bueyes. Los bueyes son ese carácter que está en nuestras vidas, esos deseos pecaminosos, el rencor, el odio, la envidia, esas cosas que están dentro de nosotros que no permiten que nosotros desarrollemos nuestra vida espiritual. Tenemos que eliminarla, tenemos que matarla para poder ser eficiente y poder caminar hacia la doble porción. Por eso notamos en el capítulo 19 de Primero Reyes, desde el verso 19, podemos notar hasta el verso 21, cómo Eliseo dio pasos para caminar hacia una doble porción. Es interesante esos pasos. Ahora bien, Eliseo no solamente se quedó allí, sino que da un tercer paso, siguió a Elías. Eso es interesante, porque muchas veces nos quedamos estancados. Alguien en una ocasión dijo que caminando se hace camino. Hay personas que me han cuestionado, me han preguntado que cómo se logran algunas cosas. Y uno de los puntos esenciales es caminar, pero no solamente caminar, sino caminar bajo una dirección, tener la dirección, el mapa divino, entender cuál es el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, por cuál carretera es la que Dios quiere que nosotros podamos conducirnos. Entonces es interesante y usted tiene que saber que tiene que seguir la dirección divina. Elías representaba para Eliseo
lo que es la ruta profética. Hay una ruta profética que Dios te ha trazado y la cual tú tienes que tener la revelación para poder caminarla. Una cosa es caminar sin dirección, pero otra cosa es caminar en la ruta profética. Y hablando de ruta profética, quiero que entendamos cuál fue la ruta profética que Eliseo caminó. Por eso cuando nosotros ahora pasamos al capítulo 2 de Segundo Reyes, encontramos algunos pasos importantes y algunas paradas importantes que Eliseo caminó, se condujo hacia la doble porción. Note esto, dice el verso 1 del capítulo 2 de Segundo Reyes. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. O sea, la ruta profética de Eliseo la tenía Elías en las manos. Por eso dice, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Note ese principio, no te dejaré. Ahora, ¿por qué Eliseo no se queda acá en Gilgal? ¿Por qué Eliseo, si el profeta Elías le dice, quédate aquí en Gilgal, que Jehová me ha llamado a Betel? ¿Por qué entonces Elías le dice a Eliseo, quédate aquí? Porque quiero que entendamos algunos principios. Hay un momento determinado que usted y yo le tenemos que mostrar a Dios que sinceramente queremos lo que le estamos pidiendo. Dios, hay un momento que probará nuestro nivel de fe, nuestra hambre, nuestro deseo por Él. Hay un momento determinado en nuestra vida que es crucial, donde tenemos que mostrarle a Dios que realmente tenemos la necesidad, tenemos ese deseo, esa hambre, realmente esa sed por la unción, por las cosas divinas. Y aquí Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no me voy a quedar en Gilgal. Gilgal es una representación gráfica de un sentido de enseñanza. Es como las primeras instrucciones, las primeras enseñanzas. Y entonces Eliseo le dice a Elías, vive Jehová y vive tu alma, que aquí en Gilgal yo no me voy a quedar. Tú eres profeta, eres el hombre de Dios, pero aquí en Gilgal yo no me puedo quedar. ¿Por qué? Porque Gilgal hay un momento determinado que es como una rutina, es como una piedra redonda, es como un lugar donde te instruyen, pero que tú pasas esa lección. Y cuando tú pasas esa lección, ya tú no tienes nada más que hacer en ese lugar. Entonces es importante entender este principio. Gilgal, claro está, es interesante y es importante ir a Gilgal, pero hay un momento que ya usted cruzó a Gilgal, porque Gilgal simboliza una rutina. Y hay personas que tienen que salir de esa rutina. Hay personas que quieren alcanzar una doble porción en su vida, pero están viviendo una rutina. Es una rutina que no le permite avanzar. Es una rutina que lo tiene detenido, que la tiene detenida. Tiene que soltar esa rutina. Tienes que decidirte a ir por más. Tienes que decidirte a querer más de Dios. Por lo tanto, Eliseo le dice a Elías, vive Jehová, vive tu alma, que no me voy a quedar en Gilgal. Oh, gloria a Dios. Yo no me voy a quedar en Gilgal.
Gloria a Dios. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios ahí donde estaba. Yo pensé que usted iba a decir, yo en Gilgal no me voy a quedar porque nada tengo que hacer en Gilgal. Gilgal es una rutina. Gilgal es un lugar donde muchas veces estamos allí como dando vuelta en el mismo lugar. Y usted no puede seguir dando vuelta en el mismo lugar. Dios lo marcó. Dios la llamó para que vaya por más. Tiene que decidirte. Por favor, di esa palabra donde tú estás. Yo voy por más. Yo voy por más. No me voy a quedar en Gilgal. Por eso aquí note la expresión que Elías le dice: voy a Betel. Voy a Betel. Jehová me ha llamado a Betel. Y saliendo, según el verso 3, dice: saliendo Eliseo, los hijos de los profetas le salieron al encuentro y estaban en Betel. Le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Sabe que le salieron al encuentro los hijos de los profetas? Estaban en Betel. Ahora, ¿qué es Betel? Betel es un lugar de decisión. Y en el lugar de decisión te van a salir los hijos de los profetas. En el lugar de decisión te van a salir los hijos de los profetas diciéndote: tu Señor te será quitado. Pero allí es donde Eliseo le dice: yo tengo la revelación de lo que va a pasar. Ustedes callad, yo lo sé. Aleluya, interesante eso. Pero hay un momento que tú vas a tener que decidir. Hay un momento que va a tener que tomar decisiones. Hay un momento que tienes que decidir: o te queda en la rutina o va por más. O te queda en el letargo espiritual, o te queda en las ruinas, o va por las proezas, va por los misterios del reino, va por la unción del reino, va por la gloria del reino, va por los milagros del reino. Yo quiero que entendamos esto. Betel es un lugar de decisión donde tienes que decidir: o te quedes estancado, o va a hacer que las cosas comiencen a fluir; o te quedes estancado o estancada, o va a hacer que la gloria de Dios descienda. Tienes que decidirlo, tienes que soltar. Betel es un lugar de decisión, y en el lugar de decisión te van a salir los hijos de los profetas, y los hijos de los profetas te van a decir: tu Señor te será quitado. Pero en el lugar de la decisión tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu decisión tiene que ser firme, tu decisión tiene que ser segura. Tienes que tomar esa decisión tan poderosa. Tienes que empoderarte de una decisión firme. Hoy vengo a decirte: tú decides si seguir siendo deprimida, seguir siendo deprimido. Si tú decides si seguir estando con esa cabeza cabibaja o te va a levantar. Tú decides si sigue escuchando a los hijos de los profetas o te va a levantar a mirar más allá. Eliseo dijo: cállense, yo conozco que mi Señor será quitado. Aleluya. Pero Eliseo sabía que tenía una ruta profética. Vamos, levántate, porque tiene una ruta profética. Eliseo lo entendía, lo sabía, que tenía una ruta profética. Por lo tanto, Eliseo allí mandó a callar a los hijos de los profetas. Tu fe tiene que mandar a callar a los hijos de los profetas. Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió: yo lo sé, callad. Ahora, ¿qué es Jericó? Jericó es el lugar donde ya tú habías tomado una decisión en Betel. ¿Cuál decisión tomaste? La decisión de salir de la rutina de Gilgal. Y ahora tú llegaste a Jericó, y en Jericó van a probar tu fe. En Jericó las cosas no te van a salir correctas. En Jericó van a venir los ataques. En Jericó posiblemente te canses de los hijos de los profetas, porque ellos no se van a cansar. Ellos van a querer atemorizarte. Ellos van a querer matar tu fe.
Pero aquí en Jericó entra una guerra espiritual. Aquí en Jericó entra una batalla espiritual. Pablo en el capítulo 16 de los Hechos enfrentó esa guerra espiritual. Allí Daniel enfrentó una guerra espiritual tan fuerte que los príncipes de Persia se le habían opuesto. O sea, estamos hablando que todo hombre y mujer que se decide por alcanzar la manifestación de la gloria de Dios tendrá que pasar por Jericó. Josué pasó por Jericó. De hecho, cerraron toda la puerta de la ciudad de Jericó por los hijos de Israel. Oh my God. Por los hijos de Israel. Hay un momento determinado que todas las puertas estaban cerradas por los hijos de Israel. Entonces, en Jericó hay una guerra espiritual. Se te levanta el diablo, se te levantan los demonios. En Jericó hay una guerra sobrenatural. Te piden del trabajo, te cancelan del trabajo, todo te sale mal. El esposo se va, la esposa se va, los hijos se enferman, viene droga, viene esto, viene pecado. En Jericó Satanás te ataca, te quiere deprimir, te levantan calumnia. Hay ataques por donde quiera, la finanza se cae en Jericó. Pero quiero que entienda esto, por favor. En Jericó, a pesar de que usted pasa por momentos difíciles, pero tiene que entender que con su propia fuerza no puede vencer a Jericó. Voy a decirle algo que tiene que entender. El mayor error que puede cometer un hombre o una mujer que esté pasando por Jericó es querer destruir los muros de Jericó con su propia fuerza. Los muros de Jericó no se destruyen con fuerza humana. Los muros de Jericó se destruyen obedeciendo las instrucciones divinas. Por eso Dios le dice a Josué: solamente ustedes van a creer en lo que les voy a decir. Y la escritura revela algo tan interesante, tan poderoso, que ellos guardaron silencio. Ellos guardaron silencio. Y la Biblia indica, hermanos, algo tan poderoso que cuando ellos guardan silencio, dice la escritura que comenzaron a guardar silencio y a dar vuelta. El silencio es una alma mortal en contra de los muros de Jericó, en contra de tus adversarios, en contra de tus enemigos. Por eso la Biblia enseña que Dios dijo: hay un momento que tienen que hablar, hay un momento que le van a gritar a los muros, hay un momento que tienen que gritarle. Y la Biblia enseña que allí ellos, cuando dice la escritura que dieron unas 6 vueltas y comenzaron a dar 6 vueltas y 7 vueltas, 8 vueltas, 9 vueltas, y cuando le dieron la número 13, entonces ellos comenzaron a gritar, y dice que los muros de Jericó comenzaron a derribarse. Hay un momento que Dios te va a decir: declara ahora, manifiesta ahora, dilo ahora. Los muros de Jericó no se vencen con tu fuerza, se vencen adorando a Dios, se vencen glorificando a Dios y dependiendo de la palabra de Dios. Por lo tanto, es imprescindible que entienda que en Jericó van a venir los ataques. Los hijos de los profetas van a volver a atacarte. La guerra va a estar allí, va a estar en el matrimonio, va a estar en la finanza, va a estar en los hijos, va a estar en la vida espiritual, en la vida ministerial. Pero tiene que entender que con tu fuerza no podrá vencer. Oh, no podrá vencer. Eliseo en una ocasión le dice a Giezi: Señor, ábrele los ojos para que entienda que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tienen que entender que en Jericó van a venir las guerras espirituales, se van a levantar los gigantes. Pero David dice: tú vienes contra mí, Goliat, con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Tiene que entender que aunque ellos sean muchos, yo quiero que entienda que más podremos nosotros que ellos. Aunque tú estés frente a gigantes, pero no lo vamos a comer como pan. Tiene que entender que en Jericó solamente puede vencerlo con tu adoración, con dependencia de Dios, con la palabra que Dios te ha dado. Jericó no se vence con fuerza humana, Jericó no se vence con recursos humanos, Jericó se vence obedeciendo a la palabra de Dios. En Jericó, allí estamos, amados hermanos, y los muros van a caer con tu adoración. En medio de esa guerra espiritual, solo adora. En medio de esa guerra espiritual, apodérate, como se apoderó Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron a rey Nabucodonosor: nosotros sabemos que el Dios que le servimos tiene poder, tiene autoridad para librarnos de tu mano y de tu horno de fuego. Y si no nos librase, como quiera le vamos a adorar.
Por lo tanto, Jericó se vence dependiendo de Dios, adorando a Dios y dependiendo solamente de su santa y divina palabra. Por eso tiene que entenderlo. Ahora nota algo acá que nos enseña. Mire lo que dice la escritura. Voy a repetir el verso 4 de nuevo. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, verso 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabe que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Oh, gloria a Dios. Es interesante esto, cómo los hijos de los profetas quieren deprimirnos. Es interesante cómo salen donde quiera los hijos de los profetas. Pero el hombre que se ha decidido, el hombre que tomó la decisión de salir de Gilgal, de la rutina, el hombre que tomó una decisión en Betel, el hombre que va a enfrentar y la mujer que va a enfrentar a Jericó, es un vencedor, es una vencedora. Ahora vamos a seguir rápidamente. Note conmigo el verso 6, por favor. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Note esto interesante aquí del verso 6 y el verso 7. Dice la escritura algo interesante, que vinieron al Jordán. El Jordán es algo muy importante para nosotros. Es tan importante el Jordán que el Jordán simboliza un estado de vida diferente. Cuando a nosotros nos bautizaron en lo que es un río, y nos dijeron que cuando nosotros nos levantaron, salió un nuevo hombre, una nueva mujer. Esto implica que es un nuevo levantamiento, una nueva vida. Por lo tanto, el Jordán juega un papel importante, amado, porque en el Jordán tenemos una revelación diferente. Por eso Cristo fue bautizado, y cuando Cristo fue bautizado, los cielos se abrieron, según la escritura nos revela. Y dice que se escuchó una voz del cielo que decía: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque en el Jordán recibimos una visión diferente. Y si recibimos una visión diferente, entonces nuestro lenguaje será diferente. Porque nuestro lenguaje va a ser lo que se llama la expresión de lo que estamos viendo. Y si tenemos una revelación diferente, no nos va a interesar lo que pase en la tierra en cierto sentido de una forma negativa, porque estamos centralizados, enfocados en la visión que tenemos, que el cielo se nos ha revelado. Es tanto así que cuando a Esteban lo apedraban, dice la escritura que él no le importaba la piedra, sino que dice que él veía los cielos abiertos, y dice que veía al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, y dice que veía al Padre en su trono. Aleluya. Interesante, amado. Lo importante, amado, de este asunto es que cuando nosotros cruzamos por el Jordán, entramos a una nueva manifestación de gloria. Cuando nosotros entramos al Jordán, las escamas se caen, el telón se cae, y comenzamos a tener revelación, y comenzamos entonces a ser candidatos para poder ver lo que se está más allá. Por eso es que todo lo que se está viendo fue creado de lo que no se veía. Cuando usted pasa por el Jordán, tiene la revelación del Jordán. Cuando usted pasa por el Jordán, entonces sus ojos comienzan a ver cosas que antes usted no veía. Sus oídos comienzan a escuchar cosas. Cuando Pablo fue pasado por el Jordán, Pablo comenzó a decir: yo he estado viendo cosas que nadie ha visto, y he estado escuchando cosas que nadie ha escuchado, porque que el Jordán te proporciona
el nivel de revelación y el nivel de visión que no todo el mundo puede tener. Por lo tanto, yo quiero que entendamos este principio. Dios te pasará por el Jordán, porque Dios te va a enseñar cosas que nadie ha visto. Dios te va a dar revelaciones que antes tú no sabías. Dios te va a enseñar texto bíblico que antes tú no podías retenerlo y ahora lo vas a comprender, porque Dios te pasará por el Jordán. Eres un candidato, una candidata para ser cruzado por el Jordán. Por eso quiero que entendamos el verso 7. Dice: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Esto es clave aquí ahora mismo. Dice que vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y note esto: y se pararon de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Aleluya. Es hora que te pare frente al Jordán, porque se va a abrir el Jordán. Es hora que se pare usted frente al Jordán, con su casa, con su familia, porque se va a abrir el Jordán.